¿Cómo puede uno de los aviones más exitosos de Boeing acumular 2 accidentes devastadores, permanecer casi 2 años en tierra y años después volver a quedar en el centro de otra crisis? Porque cuando miras la historia completa del Boeing 737 MAX, hay piezas que simplemente parecen no encajar. Y para entenderlo, tenemos que regresar a una guerra que Boeing no estaba dispuesto a perder. En 2010, Airbus presentó el A320neo, una versión más eficiente del principal rival del 737. Boeing necesitaba responder rápido. Diseñar un avión completamente nuevo habría requerido muchos años y miles de millones de dólares. Así que Boeing volvió a modernizar el 737. En 2011 nació oficialmente el 737 MAX, y comercialmente fue una locura. Antes de sus accidentes, había acumulado alrededor de 5.000 pedidos, convirtiéndose en uno de los programas comerciales de venta más rápida de Boeing. Un MAX 8 tenía un precio de lista histórico cercano a 121,6 millones de dólares, aunque las aerolíneas negociaban importantes descuentos. Ahora es que viene lo bueno. Los nuevos motores CFM LEAP 1B eran más grandes que los utilizados anteriormente. El 737, diseñado originalmente en los años 60, está relativamente cerca del suelo, así que los nuevos motores fueron colocados más arriba y hacia adelante. Esto modificaba ciertas características aerodinámicas del avión. Y aquí aparecen 4 letras que cambiarían la historia de Boeing. MCAS. Maneuvering Characteristics Augmentation System. Simplificándolo bastante, el sistema podía ordenar movimiento del estabilizador para bajar el morro bajo determinadas condiciones. Pero escucha esto. Originalmente, el MCAS podía actuar utilizando información de un solo sensor de ángulo de ataque a la vez, aunque el avión tenía 2. Si ese sensor enviaba información incorrecta, el MCAS podía interpretar que existía una situación que realmente no estaba ocurriendo y ordenar bajar el morro. Los pilotos podían corregirlo, pero bajo ciertas circunstancias, el sistema podía intervenir nuevamente. Y aquí aparece otro punto fundamental del documental Downfall, The Case Against Boeing de Netflix. Boeing quería que pasar del 737 NGE al MAX fuera sencillo para las aerolíneas, porque menos entrenamiento significa menos tiempo, y menos tiempo significa menos dinero. Para una aerolínea con miles de pilotos, evitar entrenamiento adicional en simulador podía representar muchísimo dinero. Pero había un detalle. Muchísimos pilotos prácticamente no conocían el MCAS. El sistema ni siquiera estaba explicado completamente en los manuales originales entregados a las tripulaciones. Entonces llegó el 29 de octubre de 2018. Lion Air 610, un 737 MAX 8, prácticamente nuevo, despegó de Yakarta. Aproximadamente 13 minutos después, se accidentó. Murieron 189 personas. La investigación encontró múltiples factores, pero el MCAS actuando, a partir de información incorrecta del ángulo de ataque, fue uno de los elementos fundamentales. Boeing comenzó a trabajar en cambios. Pero eso no es todo. Un análisis de riesgo realizado por la FAA estimó que, sin una corrección adecuada, podían producirse hasta 15 accidentes fatales adicionales durante la vida de la flota. Mientras tanto, el MAX continuó volando. Pero poco más de 4 meses después, el 10 de marzo de 2019, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines. Otro MAX 8. Apenas unos 6 minutos después del despegue, ocurrió el segundo accidente. 157 personas murieron. En total, 346 vidas. Y esta vez, mi gente, el mundo reaccionó. País tras país comenzó a inmovilizar el MAX hasta que Estados Unidos también ordenó dejarlo en tierra. Pero lo que parecía un problema técnico comenzó a revelar algo muchísimo más grande. Documentos internos, decisiones de certificación, presiones económicas y la relación entre Boeing y las FAA. El Congreso estadounidense realizó una investigación de 18 meses y habló de presión de producción,
suposiciones incorrectas de diseño, fallas de supervisión y una cultura de ocultamiento alrededor de información importante. Y aquí entra el dinero, porque esto es solo para conocedores. En 2018, Boeing estaba fabricando alrededor de 52 aviones 737 al mes. Según cifras citadas por el Congreso, Moody's estimaba que Boeing podía obtener entre 12 y 15 millones de dólares de beneficio por cada MAX. Haz la matemática. A máxima producción, hablamos potencialmente de entre 624 y 780 millones de dólares mensuales. Solamente del MAX. Algunos trabajadores habían advertido sobre la enorme presión dentro de la fábrica. Uno de ellos fue Ed Pierson, antiguo gerente de Boeing, que aparece en Downfall, y que llegó a pedir que la producción se detuviera temporalmente antes del primer accidente. Boeing ha disputado que los problemas señalados por Pierson fueran la causa de los accidentes, aunque posteriormente, el Congreso sí señaló las presiones de producción como parte de los problemas encontrados, y aquella crisis terminó saliendo carísima. Para comienzos de 2020, Boeing calculaba cerca de 19.000 millones de dólares en costos relacionados con el MAX. La producción se detuvo. Dennis Muilenburg dejó de ser CEO. Y en 2021, Boeing alcanzó un acuerdo de aproximadamente 2.500 millones de dólares con el Departamento de Justicia estadounidense relacionado con el caso. Después de aproximadamente 20 meses, la FAA permitió nuevamente las operaciones del MAX en noviembre de 2020. Pero atención a esto. El MAX actual no funciona exactamente igual que aquellos aviones. El MCAS fue modificado. Ahora se comparan ambos sensores de ángulo de ataque antes de determinadas intervenciones. Existen nuevos límites y los pilotos reciben entrenamiento específico. Parecía que lo peor había quedado atrás. Hasta que llegó el 2024, el vuelo 1282 de Alaska Airlines. Esta vez era un 737 MAX 9, y el problema no tenía relación con el MCAS. El avión despegó de Portland y, ascendiendo por aproximadamente 14.830 pies, un panel que cubría una salida opcional de emergencia, conocido como door plug, se separó del fuselaje. La cabina se despresurizó rápidamente. El avión consiguió regresar y no hubo víctimas mortales. Pero la investigación encontró algo difícil de creer. El door plug necesitaba 4 pernos fundamentales para impedir su movimiento vertical. La evidencia indicó que esos 4 pernos no estaban instalados antes del vuelo. Un avión prácticamente nuevo había salido de la fábrica así. Y la conversación cambió. El MCAS había puesto bajo la lupa el diseño y la certificación. Ahora las preguntas estaban sobre la fabricación y el control de calidad. La FAA inmovilizó temporalmente decenas de MAX 9 y además impidió que Boeing aumentara la producción del 737 mientras intensificaba su supervisión. Y precisamente aquí entra el nuevo documental de Netflix, titulada Free Fall: A Reckoning for Boeing. Esta vez el problema parece ir mucho más allá del MCAS. Con los años, comenzaron a aparecer nuevas denuncias relacionadas directamente con cómo Boeing estaba fabricando sus aviones. Problemas de control de calidad. Inspecciones que supuestamente fueron reducidas o eliminadas. Piezas consideradas no conformes. Presión para mantener la producción. Y empleados que aseguran haber sufrido represalias después de levantar la mano. Uno de ellos fue John Barnett. Barnett trabajó aproximadamente 32 años para Boeing y llegó a ocupar funciones de calidad relacionadas con la fabricación del 787 Dreamliner en Carolina del Sur. Durante años denunció problemas que aseguraba haber encontrado dentro de la planta. Y escucha esto. Una de sus acusaciones era que algunas piezas rechazadas o consideradas no conformes podían terminar nuevamente dentro del sistema de producción. Pero hay algo todavía más preocupante. Barnett declaró bajo interrogatorio que durante pruebas de equipos de oxígeno de emergencia del 787 encontraron inicialmente alrededor de 15% de fallas. Según su testimonio, al ampliar las pruebas, la cifra llegó aproximadamente al 25%. Eso no significa
que una cuarta parte de todas las máscaras de oxígeno de Boeing no funcione. Pero sí era una acusación extremadamente seria sobre los componentes específicos que habían sido probados. Y Barnett no fue el único. Otros empleados y denunciantes, como Sam Salepur, Sam Mohawk y Merle Meyers, posteriormente presentaron preocupaciones sobre fabricación, inspecciones, piezas no conformes y la presión por mantener el ritmo de producción. Algunas de estas acusaciones terminaron incluso frente al Senado estadounidense. Y aquí aparece la gran contradicción. Después de 2 accidentes, 346 muertes, casi 20.000 millones de dólares en costos y otra crisis con el MAX 9, las aerolíneas siguen comprando el 737 MAX. Boeing afirma que más de 100 clientes han pedido aproximadamente 7.000 aviones de la familia MAX, y más de 1 millón de pasajeros al día ya vuelan en uno. ¿La razón? Economía. El 737-8 ofrece alrededor de 20% menos consumo de combustible que los aviones antiguos que reemplaza, y para una aerolínea, cambiar de familia significa modificar pilotos, mantenimiento, repuestos y simuladores. Y eso no es todo. En agosto de 2026, la FAA finalmente certificó el MAX 7 después de años de retrasos. Ahora queda el MAX 10, la versión más grande de la familia, avanzando hacia su certificación. Y eso no es todo. En la aviación siempre hay historias que nunca terminan de sorprendernos, como este video que te muestro en pantalla. Entra a verlo para que no te lo cuenten, y dime en los comentarios si alguna vez has visto este avión.